como la presencia de Roberto Scani, ecologista. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bien. Muchas gracias por acordarse de mí, de invitarme a poder hablar, participar del tema de ecología, que es lo que domino, y también saludar a la audiencia de Acuarela, que es palabra mayor. Sí. Eh, Bueno, para los que no conocen a Roberto, que es imposible que no lo conozcan, él viene de muchos años con un concepto y un principio ideológico, ¿no? Que habla que está convencido que la continuidad de la justicia social es la justicia ecológica. Y viene trabajando de muchos años. ¿Se acuerdan en Villa Mercedes cuando hablábamos de las aguas bajan turbias? mm, Y Roberto Cani salía todos los días en el diario, que en aquel momento se llamaba de San Luis, sí, recorriendo todo el río, exacto. estudiándolo. Sí, Y sí, ahí sí. en adelante, bueno, Sí, sí. fuiste Sí, sí. prácticamente todo lo que es el proyecto Sí, costanero Río Quinto, la sí. defensa del Río Quinto, conoces Sí, sí. absolutamente todo lo que es Sí. la zona. Sí, sí, bueno, en ese momento yo siempre pensaba, yo lo veía muerto el río, porque nosotros lo habíamos recorrido y tenía, no te miento, pero 1 metro de un barro negro abajo, que es de producto de los desechos orgánicos que tiraban alguna fábrica, ¿viste? No vamos a mencionar ahora para no Claro, entrar en lío, ¿viste? exacto. Pero eso es lo que pasaba en el siglo pasado, en los años 80, 90. Y bueno, un día me convocaron por el diario, a hacer ese trabajo y bueno, propuse diríamos, un programa, un proyecto así de hacer los análisis. El saneamiento del río. Claro que vino el CREA, en ese tiempo estaba el CREA en San Luis, entonces vino, bueno, hicimos todos los análisis y dimos cuenta de que había una contaminación tremenda, estaba ya. Y el primer artículo que hice en el diario le puse, como decía Scalabrini Ortiz, el hombre está solo y espera. Y yo le puse ahí, el río está solo y espera. Y después la comunidad lo apoyó, porque al finalizar en la época de la intendencia de Canjiano, Canjeano, sí. hicimos una caminata hasta allá, hasta el Puente Madera, se plantaron árboles, todo muy lindo, fue una fiesta, una fiesta. Sí, Y sí. así tomó conciencia los temas ecológicos. Fíjate que yo después me asombré porque al poquito tiempo, después creo que fue en la intendencia de la Baby Yáñez, sacaron una ordenanza que no se podía fumar en lugares públicos o en lugares cerrados por el colectivo. Y fíjate que la gente lo captó y lo practicó y hoy fíjate que no, antes era un desastre, ¿viste? Sí. Te fumaban, salía con los ojos rojos, ¿viste? Ujú. Pero ahora no, y entonces yo pienso que eso es un proceso que evolución de la mente, ¿viste? Del ser humano. Bueno, en esta introducción, Roberto, has dicho algo muy fuerte. Mm. Es decir, que hace 20 años el río estaba contaminado. Sí, ya se estaba muriendo el río. Se moría el río, si no ¿Y después qué pasó? hicimos. Porque hoy dicen que no está contaminado. Y la contaminación siempre existe, porque siempre hay un poco, pero no es tan grave como esa época. Esa ¿Y qué se época hizo, tiraba. Roberto? Y bueno, se Contame, porque vos has empezó estado a, se, mirándolo siempre. sí, se empezó a obligar a las fábricas que tengan su pileta de tratamiento. Esa es una cosa. Entonces empezaron ya a tirar los residuos no tan líquidos así, sin tratar. Ujú. Que la mayoría de las fábricas de ese tiempo tiraban los desechos sin tratar, orgánicos, ya sean los mataderos, las fábricas que no quiero nombrar para no dañar a nadie, porque ya Han han aprendido. Solucionado el comprendido, problema. han comprendido. Entonces, bueno, y ahora por ahí hay algunas cosas. Lo que ocurre que yo siempre digo que la naturaleza transforma las cosas. No puede haber fábricas que contaminen con toda la técnica que hay. Lo que ocurre es que hay que invertir. Y ese es el problema. Ujú. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en este país, como en el mundo, prácticamente occidental, no hay economía. Todo es finanza, todo es especulación. Entonces, vos fíjate, vamos a un hogar nomás.
Un hogar dice tiene 1.000.000 de pesos. ¿Y qué hace? Y en vez de hacerse una quinta, comprarse animales para criar, dice, no, lo voy a poner en el banco si está casi en 100% de... ¿O no? Y Claro, eso lo pone plazo fijo. te incita a especular. Entonces no hay economía. La economía es un círculo, ¿viste? Que va de la producción, transformación y hasta la venta. Exacto. Es el círculo económico que normalmente... Y eso se cortó. Y bueno, ¿y eso quién lo explica? Nadie. Los políticos no lo explican. No sé por qué. ¿Por qué no lo explican? Bueno, hablemos de ecología. Dijimos que no iba a hablar de No, si ecología. estamos hablando de ecología. La ecología es la alta política. Exacto. Es la alta política, no es verdad la que sí. politiquería. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, Bueno, el G7 tenés razón, porque el G7 el tema hoy fundamental no es ni la guerra de Ucrania, no es ni el tema de la crisis financiera, el tema ecológico. exacto, es el... Próximo- ¿Por qué? la Porque yo próxima te reunión explico. del G7 es ambiente. ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo? Una Vos mano fíjate, vos fíjate, el general Perón nos enseñó en La Hora de los Pueblos, en el libro, dice, miren, ustedes si quieren abarcar la política, la gran política, primero tienen que ver qué pasa en el mundo, Exacto. después qué pasa en el continente y así podrán comprender lo que pasa en su país. ¿Por qué? Porque los países viven por reflejo lo que pasa en el mundo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Y en el mundo 3 o 4 tipos que tienen plata se están queriendo quedar con todos los recursos. Es así la cosa, tan sencillo. Entonces, ¿qué dice? Salvemos el planeta, cambio climático. Por eso yo digo justicia social, ecológica y social. ¿Por qué? Porque tenemos que salvar el hombre. Y ellos al hombre lo quieren matar. ¿Para qué? Para quedarse con el planeta. Si ya hay planes de que el mundo tiene que quedar 500 millones de habitantes y somos 8.000 millones. Ya hace Entonces- prácticamente ¿cuántos años que estás planteando la concepción de la justicia ecológica como Y, continuidad de la justicia social? Bueno, es decir, lo hice institucional, diríamos, la idea. Sí, escuchen eh, esto porque Lo hice institucional a la idea porque yo lo saqué, no fue un invento mío, yo lo saqué de este librito, ¿viste? Ujú, ¿cuál es? Es el mensaje de Perón a los gobiernos y pueblos del mundo. Ujú. Que ahí habla prácticamente en síntesis, dice, nosotros tenemos que hacer una revolución mental, porque vivimos en un mundo que está físicamente nuevo, es decir, alterado físicamente por la actividad humana. Ujú. Pero el que lo tiene que salvar es el hombre. Por eso el justicialismo es de actualidad, la doctrina. ¿Por qué? Porque la tesis fundamental es el hombre. Y la tesis fundamental para ellos, los que tienen plata, es el planeta. Entonces, es el Ahí problema está que la hay. contradicción, claro. Y el hombre, ¿qué es lo que necesita el hombre para vivir bien? Son 3 cosas, nada más. La tierra para comer, el agua para beber y el aire para respirar. Pero hay una prioridad. Para comer podés estar 20 días sin comer. Podés estar un día sin tomar agua, pero sin respirar 1 minuto. Entonces lo que prima primero es cuidar el aire. El aire. Que lo están privatizando. En Kioto, Japón, prácticamente el tratado que se hizo ahí es privatizar el aire. Qué bárbaro. Y el agua, hay muchos políticos que quieren privatizar el agua. ¿Por qué? Porque el agua ya está registrándose en los grandes mercados del mundo. El agua va a valer más El que el oro del petróleo futuro. del futuro. Claro. Y nosotros acá, ¿por qué me gustaba estudiar ecología? Porque nosotros acá estamos sentados en un mar de agua dulce, Para que es la colmo. cuenca del río Quinto. Exacto. Somos ricos, aunque ellos nos dicen que nosotros somos pobres, pero nosotros somos ricos. Lo que pasa, que esto también lo aprendí del general Perón cuando fui a verlo en Gaspar Campos. Y él dice, muchachos, ustedes estudien ecología. Dice, y un periodista le preguntó, ¿por qué general ecología? Porque ecología es el estudio de la casa, de dónde vivimos. Y hay muchos argentinos que no saben dónde viven. Dijo, y es verdad. Tenemos el país más
hermoso del mundo. ¿Por qué crees que la gente le ha dado la espalda al Río Quinto tantos años? Y porque esto es como la Lo digo yo, ¿eh? esto es como la búsqueda de la verdad. ¿Viste? En la Biblia dice que el hombre, el ser humano, está más inclinado a ser persuadido por la maldad que no por la verdad y por la bondad. Es bíblico esto, ¿eh? No te va a creer que es una cosa que te pasa a vos. Le pasa a los hombres, de Caín y Abel. Caín era el malo y Abel era el bueno, y bueno, Caín lo mató al bueno. Y bueno, así venimos. ¿Cuántos buenos están muriendo hoy y sigue la política mala? Roberto, yo fui al colegio San Buenaventura 12 años. No se hablaba de ecología, Gustavo. Nunca me hablaron de ecología, nunca me concientizaron. Bueno, son temas... Lo veíamos como una materia en geografía, me acuerdo que te mostraban la incidencia del medio ambiente. Ahora, yo veo que después, ha habido una época, después del 2000 creo, que sí ya mis hijos empezaron a ver ecología en la escuela, o sea, algo ha evolucionado. Sí, sí. Lo Pero que no veo es que, por ejemplo, la generación de mi hijo, que tiene 20 años, 30 menos que yo, claro, haya cambio con respecto al río. O sea, ¿por qué seguimos sin darle la importancia al Río Quinto que tiene en nuestra vida, no en la vida de otro pueblo? Aparte de lo que significa como historia, en todo sentido. Y cómo creció la ciudad hacia el norte, hacia el este y el oeste. Porque las ciudades, las grandes ciudades antiguas, más que nada, estaban al lado de un arroyo, de un río. El río, todas. Y claro, ¿por qué? Y después, otra cosa que no se tomó en cuenta acá, que yo también lo cuestioné muchas veces. Había las actas capitulares que se hacían antes, que los españoles las hacían. Por eso la hispanidad se está muriendo. ¿Por qué? La están matando. ¿Por qué? Porque era sabia. Los hispanos eran sabios. Dice, ellos habían hecho una ordenanza que todos los mataderos, todo era río abajo de las ciudades o de los pueblos. Río abajo se hacía, arriba no. Y acá se hizo al revés. Todas las fábricas le hicieron río arriba. Mirá. Y yo planteaba eso, pero no te escuchan. ¿Por qué? Porque desgraciadamente sos un piojo. No el piojo como es. No. Claro, tenés razón, porque las zonas industriales, cuando vos ves la organización de las ordenanzas nuestras, Gustavo, que a mí me ha tocado verlas por otro tema, toda la zona E1, E2, que es donde se puede instalar la fábrica, están en la zona de río arriba. Claro, porque sobre los balnearios, sobre los puntos estratégicos turísticos. Porque lo que pasa que cuando hicieron el reordenamiento territorial, que es lo que primero tendrían que haber hecho, lo hicieron posterior a la erradicación de las industrias. ¿Y esto por qué? Porque hubo un error. Y esto también yo no quiero hacer política, pero esto es así. Cuando vino Perón, que hizo el acta de reparación histórica, todas las fábricas con recursos de acá, las pymes diríamos, esa era para las pymes. Resulta que cuando viene la dictadura militar o el golpe de Videla, asume Martínez Dios. Y Martínez Dios cambia y le da lugar a las grandes empresas. Que las grandes empresas, como viste, son un elefante, y vos sos una hormiga, entonces te pisan. Un caso puntual es Gulpiani, que es un punto histórico, un símbolo, y que prácticamente la opacó Glucovil, con la baranda a glucosa y el mosquerío. Ahora, yo tengo una pregunta, Roberto. ¿Por qué esas grandes empresas, teniendo la posibilidad de instalarse río abajo, porque lo tenían, se instalan río arriba de la ciudad? ¿Cuál es el sentido? Y bueno, por ejemplo, te digo, Kranza, algunos de... no era distinto instalarse allá que instalarse abajo, no entiendo. Y faltó cerebro ahí en ese momento. Lo que pasa, sí, de los gobiernos seguro. Exacto. Escuchen, los genios, ¿viste? Porque están diciendo hasta hoy en día, no, fue el mejor gobierno del mundo. Hubo falencias también, hubo equivocaciones. Acá estamos planteando otro, porque se creen intocables, se creen los dueños y señores de la historia.
de San Luis, los mejores gobiernos, mira, acá estamos planteando algo que ha sido realmente terrible para el Río Quinto y para los mercedinos. Nos instalaron toda la fábrica Río Arriba. Bueno, pero vos fíjate que, por ejemplo, en San Luis se hizo el parque industrial. Sí. Y acá no se puede. Incluso no se puede también lo que costó hacer la red de industrial, o sea, la red de cloaca industrial, la que se está haciendo ahora, es un problema. ¿Por qué? Porque tenés que ir por allá, tenés zanja por allá, tenés que... Eso que se está haciendo, a ver, sí. Esa obra, sí. ¿sanea el Río Quinto definitivamente? Porque está todo entubado. Esa es mi pregunta. Y lo puede sanear hasta donde está la planta, pero de la planta no se cuida la planta, y chao, que el más afectado va a ser Dara. Y yo te digo, te escuché en una oportunidad que estuviste visitando la planta de efluente. Y claro, porque yo te digo en síntesis, viste que antes la planta estaba acá, camino a la base. Sí. Y bueno, ese problema no lo solucionaron, lo trasladaron al otro lugar allá atrás de la base. Que la base se enojó y dijo que no podía hacer, porque bueno. ¿Y cuál es la situación hoy en día? Y hoy en día que si bien hasta la planta el agua está linda, o sea, no hay tanta contaminación, pero de ahí para allá hay. Y esa planta contamina la cuenca, porque no tiene aislamiento las piletas están directamente. Sí, está funcionando. Mira vos. No tiene aislamiento, las piletas están directamente a la napa del río, o sea, contamina la cuenca. Y el desagüe de esa, o sea, contamina la cuenca. Y el desagüe contamina el río, o sea, la napa del río directamente. Y ahí se junta. No han dicho nada de esto. Y no se queja porque la gente no lo ve. El único que lo veo soy yo. ¿Pero qué? ¿La gente de ahora dónde va al río? ¿Va al río? Irá al río, pero como es tan lejos de ahí para allá... El silencio cómplice del intendente, ¿no? Y bueno, no... Claro, porque a ver, si es mi pueblo, ¿sabes cómo salgo a...? Y ahora han hecho 3 o 4 piletones más. ¿A dónde? ¿Acá? Allá sí, para llevar la colectora. La colectora industrial.